¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Salvador a las 7, programa número 17. Este programa inició el domingo 6 de septiembre, se transmite de 7 a 8 de la noche aquí en Hondurred, Canal 13, y se repite a las 10 de la noche también los domingos en Canal 13. A través del año hemos hecho una gran cantidad de propuestas y las hemos estado resumiendo en los programas del domingo 13 y del domingo 20. Hoy nos despedimos del año. Y nos despedimos preocupados del presupuesto general de la República, un presupuesto que no le permitirá a la economía nacional crecer. Un presupuesto que, como bien dijo el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, no mejora el presente y tampoco construye un futuro. O sea, es un presupuesto gastón que no te va a ayudar para tener una vida mejor, para utilizar palabras que suenan bastante en la publicidad. La pregunta es, ¿cuántos empleos generaría una mejor política fiscal utilizada con criterios honestos en beneficio tuyo y no en beneficio político? El 1.2% del presupuesto para 2016 será en infraestructura. Tiene que ser más alto, en todas partes es mucho más alto con respecto al Producto Interno, con respecto al presupuesto. ¿Por qué? Porque la infraestructura es lo que produce trabajo en construcción. Hay dos cosas en las cuales se produce mucho empleo en los países, para hacer crecimiento y para que haya mejor calidad de vida. Una es la agricultura, que te sirve además para comer, para autoabastecernos, cosa que no logramos en Honduras con estos gobiernos que hemos tenido. Y la otra es la construcción, a través de la infraestructura y de la inversión extranjera que construye para generar empleo y para generar riqueza. También en ese presupuesto hay una bajísima inversión en niñez y en jóvenes. Si somos un país de niños y jóvenes y el gobierno cada vez invierte menos de un año para otro en niños y jóvenes, entonces el presupuesto no está construyendo una nación. Mire, funcionarios inoperantes, por ejemplo, en salud, en el Seguro Social. Durante este año entiendo que 10.000 millones de lempiras en medicinas se les vencieron. No se pueden usar, hubo que botarlos. Hay que poner gente capaz, honesta, gente responsable para que no sucedan este tipo de cosas increíbles en un país que no tiene dinero y se da el lujo de que se le venzan las medicinas porque andan politiqueando. El nuevo presupuesto no considera una nueva identidad, no considera una nueva ley electoral. No puede ser. Ese nuevo presupuesto, mire, cuando usted va al banco y usted quiere un préstamo, le van a prestar a, no sé, 30% anual. Si tiene suerte, 20% anual. Pues Honduras consigue precios de los que conseguimos nosotros, de los que consigue cualquiera. Antes, en algún momento, cuando todavía los organismos internacionales creían en la honradez de los funcionarios hondureños, le prestaban a tasas bajas, 1% anual, a 20 años plazo. Ahora no. Ahora, ¿querés dinero hondureño? Aquí te lo damos, pero vas a pagar por él 15% anual o 10%, que son tasas altísimas, especialmente para un país pobre. ¿Y por qué son altas? Porque la pobreza aumenta en la medida que tengas que endeudarte a tasas altas de interés, como te pasa con tu tarjeta de crédito, que nunca la terminas de pagar. Oiga, no puede seguirse politizando esto. El otro, en octubre creo que fue, o en noviembre, la persona más importante del Registro Nacional de las Personas, que es el abogado Anduray, fue juramentado como secretario de la Comisión Política del Partido Nacional. Señores, el Registro Nacional de las Personas, el Tribunal Electoral, tienen que estar integrados por personas que no sean políticas. De lo contrario, solamente le van a emitir la identidad a personas de su partido. Eso no puede ser, hombre. Oiga, ¿usted cree que la gente que nos está viendo de otros países no se dan cuenta de que nosotros actuamos totalmente al contrario de la lógica y de la razón? Claro que se dan cuenta. Eso hay que cambiarlo. Bueno, ni tan bueno. Comencemos con nuestro primer resumen de este programa de fin de año, de las cosas que propusimos en Salvador a las 7. Vamos a hablar ahora de otro asunto que me parece de vital importancia, es la ley de escuchas.
La ley de escuchas es algo grave. La ley de escuchas significa que el gobierno, a través de sus call centers y un equipo muy sofisticado que le costó aproximadamente 5 millones de dólares, está interviniendo las llamadas, hace espionaje de correos, o sea que lee los correos de las personas que quiere leer y además lee los mensajes de los celulares. En el año 2011 fue aprobado en el Congreso Nacional esta ley de escuchas, que puede no solamente intervenir llamadas, sino también las direcciones de internet, correos electrónicos y los mensajitos. La intención era buena, la intención de esa ley de escuchas era buena, porque se metió al Congreso diciendo que iban a servir para combatir el crimen organizado, para saber lo que hacen los narcotraficantes, para saber cómo se comunican los presidiarios, para evitar la extorsión, para ver quién hace extorsión, para cobrar el impuesto de guerra, para evitar homicidios, para evitar y saber quién está haciendo amenazas de muerte. O sea, la idea original era muy buena. El problema es que hoy en día la ley de escuchas sirve para escuchar a la oposición, para saber qué es lo que está hablando el Partido Liberal, qué es lo que está hablando el Partido PAC, qué es lo que está hablando el Partido Libertad y Refundación, o sea, para saber cuáles son las estrategias y lo que están haciendo los partidos de oposición, lo cual me parece una jugada sucia, porque están aprovechando dineros del pueblo catracho. Esos call centers son pagados con dineros tuyos y de todo el pueblo, para que hagan espionaje y se puedan consolidar como una dictadura en el poder. Eso es incorrecto. En Estados Unidos, el presidente Nixon, siendo presidente de los Estados Unidos, fíjese usted, siendo presidente de los Estados Unidos, fue sometido a juicio político. Cuando pueda, cuando termine el programa a las 8, entre ahí y busque el caso Watergate. Fue una presión tan grande de los medios de comunicación y de las personas, y en esa época no había ni Twitter ni Facebook, pero la presión fue tremenda y lo obligaron a renunciar. ¿Por qué? Porque él utilizó dinero del pueblo, logística del Estado de los Estados Unidos, para escuchar conversaciones, para grabar llamadas telefónicas y para hacer espionaje del partido opositor. Ese escándalo salpicó a 69 personas, de las cuales 48 fueron apresadas y pagaron en la cárcel. Algunos todavía están pudriéndose en las cárceles por haber escuchado y utilizado el dinero del Estado, que es lo que está haciendo en este momento el gobierno de la República de Honduras. El caso de Richard Nixon, el escándalo Watergate, se está dando en Honduras una situación similar, solo que en Honduras no hay justicia, no hay independencia de los poderes del Estado y por lo tanto la justicia no se aplica. La ley de secretos que hay en Honduras es terrible. Ley de secretividad, se pueden acoger a la ley de secretividad los del Consejo de Defensa y Seguridad, además los secretarios de Estado, y además, o sea, cuando hablo de los secretarios de Estado son los ministros, que les llaman ministros pero son secretarios de Estado, y además los entes descentralizados, como pueden ser el gerente de Hondutel, el gerente de la ENE, el gerente del SANAA, el de Soptravi, bueno, todos los ministerios y los que trabajan en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. La ley de secretos es inconstitucional, atenta contra el manejo de los pobres, impide el derecho a obtener información, afecta a las autoridades que investigan, como por ejemplo, no tienen derecho a investigar esos contratos. Imagínense, el Instituto de Acceso a la Información Pública no puede ver los contratos de los ministerios, no puede ver los contratos de los entes descentralizados. Ley de secretividad en Honduras. El Consejo Nacional Anticorrupción, el Tribunal Superior de Cuentas, el IAIP, Instituto de Acceso a la Información Pública, el Consejo Nacional Anticorrupción, el Comisionado de los Derechos Humanos, no pueden tener acceso. Por favor, eso no puede ser en un país que se dice democrático, no puede ser. Veamos el siguiente cuadro para que ahondemos un poquito más en la ley de secretos. ¿Qué hay en la ley de secreto? Lo que no se puede ver. No se puede ver los actos que hacen las entidades mencionadas anteriormente. No se puede ver los contratos. No se puede ver los documentos. No se puede ver la información. No se puede ver datos.
no se puede ver objetos. Entonces, estas instituciones como el Ministerio Público, el Instituto de Acceso a la Información, el Consejo Nacional Anticorrupción, Derechos Humanos, Tribunal Superior de Cuentas, no tienen acceso a todas estas documentaciones que son básicas para que se investiguen los casos que hay en Honduras. Entonces, eso no puede ser. Eso es un claro robo, ocultar las evidencias para encontrar a los ladrones. Por eso pedimos la CICI, porque la CICI tendrá la facultad de investigar al presidente de la República. En cambio, la MACI no tiene facultades para investigar al Poder Judicial, ni tampoco al Ministerio Público, ni tampoco al presidente de la República. Mire, la ley de secretos promueve la impunidad y la corrupción administrativa del gobierno. Si nosotros llegamos al poder, lo primero que voy a hacer va a ser pedir la Comisión Internacional contra la Impunidad para que me investiguen a mí sobre los actos que haga en 4 años y que investiguen a la gente que me rodea. La ley de secretividad violenta la libertad de expresión. Adicionalmente, la ley de secretividad es un retroceso al proceso democrático de Honduras, si es que en Honduras se pretende algún día que el país sea democrático, que yo llamo entre comillas democrático. La ley de secretos es una violación a los derechos humanos y el comisionado de los derechos humanos lo sabe, pero tiene que morir en la rueda y callarse. Esa es la realidad en Honduras, porque en Honduras vivimos en una dictadura. La tasa de seguridad, por ejemplo, que todos los hondureños deberíamos saber sobre la tasa de seguridad. ¿Usted sabe la realidad de la tasa de seguridad en Honduras? Mire, hasta el momento, la tasa de seguridad en Honduras ha recaudado 8.000 millones de lempiras. ¿Y sabe cuánto ha gastado? Ha gastado 10.000 millones de lempiras. Eso quiere decir que la tasa de seguridad hoy en día está endeudada en 2.000 millones de lempiras. Oiga, ¿puede creer eso usted? O sea que dentro de poco el gobierno nos va a decir, fíjese que no hay dinero porque la tasa de seguridad no está recaudando lo suficiente, entonces vamos a tener que aumentarle. En vez de ser un 2 por 1000, ahora le vamos a poner 3 por 1000 para podernos nivelar. Mientras tanto, están gastando dinero a raudales. Veamos algo sobre la ley marco de telecomunicaciones. De acuerdo a la ley, les voy a mostrar en el siguiente cuadro lo que pueden hacer todas las televisoras, todas las radios, todos los periódicos y todas las redes. Pueden pagar la lista de cosas que le voy a poner a continuación con publicidad para el presidente de la República. Así como lo oye. Todo tipo de impuestos. Impuestos sobre venta, impuestos sobre la renta y el 1.5% sobre las ventas brutas. Las tasas de operación que tiene que pagar un medio de comunicación. Una radio, una tele, tiene que pagar una tasa por operar. Un periódico necesita un permiso para poder circular. Los permisos que se le piden a Conatel, los cánones o derechos, los servicios públicos de las radios, de las televisoras, de los diarios, quiere decir la ENE, el costo de Hondutel, del SANAA, lo pueden pagar con publicidad para el presidente de la República. Licencias de operación, licencias ambientales, licencias de construcción, las pueden pagar con publicidad para el presidente. Si les ponen una multa, la pueden pagar con publicidad para el presidente. Si les meten recargos e intereses moratorios, lo pueden pagar con publicidad para el presidente de la República. Esa es la famosa Ley Marco de Telecomunicaciones que fue firmada por el presidente del Congreso en el 2013, el mismo señor que hoy está de presidente de la República. Todo ese dinero, si las empresas, medios de comunicación, televisoras, radios, periódicos, lo entregaran en dinero al gobierno, el gobierno lo podría usar para darte medicinas, vivienda, porque son cantidades millonarias. Pero no, el gobierno lo usa para publicitar al presidente de la República, para un culto a la personalidad
del señor presidente de la República. Vamos ahora con el primer cuadro, en donde les voy a poner el artículo 4 de la Constitución de la República. Fíjese lo que dice este artículo. Dice, la forma de gobierno en Honduras es republicana, democrática y representativa. Representativa es que tiene los diputados en el poder legislativo. Se ejerce por tres poderes: el legislativo, que son los diputados; el ejecutivo, que es el presidente de la República; y el judicial. Complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación. Eso no existe en Honduras. En Honduras, el poder ejecutivo ordena lo que quiere al poder legislativo y al poder judicial. Los presidentes de esos dos partidos son empleados del actual presidente de la República. Y ojo a lo que dicen las últimas tres líneas. Dice, la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es obligatoria. Alternabilidad quiere decir que si hay un presidente 4 años, en los 4 siguientes años tiene que ser diferente el presidente, aunque sea del mismo partido, pero diferente. Entonces, la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es obligatoria y la infracción de esta norma constituye delito de traición a la patria. Los 15 diputados que el 8 de diciembre del año pasado se apersonaron a la Corte Suprema de Justicia para pedir la reelección violentaron, entre otros, el artículo 4 que está en pantalla y se convirtieron en traidores a la patria. Ojo a eso. Entre ellos está el señor Ramos Soto, el señor Álvarez, el señor de Danlí, el señor de la Ceiba. 15 diputados del Partido Nacional de Honduras son traidores a la patria, de acuerdo a la Constitución. El siguiente cuadro dice cómo el presidente de la República utilizó su poder cuando era presidente del Congreso para beneficiarse. O sea, él hizo toda una trama para poder tener el poder desde el Congreso cuando llegara a presidente de la República. El 12 de diciembre del 2012 destituyó a 4 magistrados de la sala principal de la Corte Suprema de Justicia, que es la sala de lo constitucional. ¿Por qué? Primero porque ellos aceptaron el amparo de Ricardo Álvarez, que le había ganado las elecciones internas al presidente actual, y no le convenía eso, y aparte, esos 4 magistrados, de los más decentes de la historia que ha tenido Honduras, esos 4 magistrados dijeron que no a las ciudades modelo, porque eso representaba vender la soberanía. Y como eso no le pareció al presidente del Congreso, hoy presidente de la República, se voló a los 4 magistrados. Nombró ilegalmente, la madrugada del domingo 1 de septiembre de 2013, al fiscal general y al fiscal adjunto, por un periodo que no correspondía, porque de acuerdo a la ley, lo único que tenían que hacer, en vista de la renuncia, era completar el periodo que estaba pendiente, pero no elegirlos por todo un periodo, porque la ley indica que solo debían completar lo que le faltaba al fiscal que renunció. Creó la tasa de seguridad, y no solamente creó la tasa de seguridad, sino que además la hizo secreta, y hoy en día no se sabe en qué han sido gastados 8.000 millones de lempiras. Además, creó la ley de secretividad y la ley de escuchas, con la excusa de escuchar las conversaciones de los narcotraficantes. Hoy en día y desde las elecciones pasadas, el partido de gobierno escucha las conversaciones, especialmente de los partidos que cree que le pueden sacar del poder. Quien les habla, Salvador Nasralla, tiene sus teléfonos intervenidos, y los miembros de los otros partidos de oposición también tenemos nuestros teléfonos celulares intervenidos, con un equipo comprado en Israel que cuesta algo así como $5 millones y es el más sofisticado en el mundo para poder escuchar las llamadas de las personas que le podrían sacar del poder al Partido Nacional. Vamos al siguiente cuadro, que es la tal hemorragia de leyes que hizo el presidente del Congreso antes de asumir la presidencia de la República. Elevó el impuesto sobre ventas del 12 al 15%. Afectó la canasta básica, o sea, muchos productos de consumo popular
que no estaban gravados con el impuesto sobre ventas, les clavó el 15% de impuesto sobre venta, entre ellos el café y otros más. Además, introdujo un nuevo impuesto adicional al combustible. Y lo que les decía antes, trasladó 1.600 millones de lempiras del fondo departamental, lo trasladó al Poder Ejecutivo. Nunca se ha dado una explicación valedera de en qué se gastan estos fondos, de los incrementos groseros que usted observa en pantalla que hizo el presidente del Congreso antes de retirarse como presidente del Congreso el 24 de enero. Por eso es malo que un presidente del Congreso aspire a ser presidente de la República, porque además de utilizar el dinero del Congreso para su campaña, deja metidas leyes que le perjudican al pueblo. Recordemos que el Partido Nacional tenía 71 diputados en el periodo en el cual el actual presidente de la República era el presidente del Congreso Nacional. Yo le digo, en el Congreso de la República juegan todo en contra suya. Este programa es para ti. En este programa quiero que tú entiendas que Nasrallah quiere trabajar para ti y detener a los que están robando, no de ahora, sino que llevan más de 100 años robando. Este programa quiere abrirte los ojos, especialmente a ti que estás con hambre. Aquí nosotros hemos demostrado hoy lo que pasa en el Congreso de la República. Hay mucha gente del Partido Nacional que es buena, y mucha gente del Partido Liberal que es buena también, pero no saben lo que pasa en el Congreso de la República y no saben las cosas que se hacen en contra de la mayoría. Por eso, a ellos les digo, a los buenos nacionalistas, a los buenos liberales, a los buenos de cualquier partido, a los buenos de Honduras, hay que eliminar la corrupción, por eso pedíamos la Sisi. Todo esto tiene solución, hay que encomendarse a Dios y con la ayuda de todos ustedes y con la ayuda de Dios estoy seguro que vamos a poder sacar al país adelante. Les recuerdo nuestras direcciones. Si quiere escribirnos correo, sedenacional@pac.hn. También me puede escribir a salvadorhonduras@pac.hn o a salvadorala7@gmail.com. Salvador a las 7, el 7 es una palabra, hay 2 S seguidas ahí. Nuestra cuenta de Twitter es @SalvadorHNPAC y nuestra cuenta de Facebook, facebook.com/SalvadorHNPAC. Estoy recapitulando, cuando uno llega al fin del año recapitula bastante. Y es bueno hacerlo, hágalo usted, qué hizo bueno, qué hizo malo. Eso de la reelección, por ejemplo, sobre todo ahora que uno de los que se puede reelegir es perseguido, solicitado en extradición por los Estados Unidos, debe abrirnos los ojos. Eso es una mala práctica que a Honduras no le conviene porque el país no ha tenido buenos gobernantes y la prueba está que 6 de cada 10 hondureños son pobres. Y de los otros 4, hay 2,5 que viven miserablemente también. En Honduras hay cada 10 personas, digamos que 2 personas que más o menos la vive bien. Los otros 8 se las miran a palitos para poder sobrevivir. Y no viven mucho tiempo porque se mueren por enfermedades, etc. Yo recuerdo un gran hondureño a quien respeto mucho, el señor Víctor Mesa, que era presidente de una comisión de reformas a la seguridad pública. Ellos elaboraron y me mostraron en octubre de 2012 un sistema que ellos proponían para que la Junta Nominadora evaluara a los candidatos a integrar la Corte Suprema de Justicia. Y era de manera que no se viera el nombre, que los de la Junta Nominadora nunca supieran el nombre de la persona a la que estaban evaluando, sino que cada persona recibiera un código secreto. Por ejemplo, están evaluando a Pedro Pérez que quiere ser candidato, pero nadie sabe que es Pedro Pérez, porque con el actual sistema, si Pedro Pérez es amigo o padrino del presidente o tiene contactos con los grupos de poder, hay que respetarlo y hay que ponerlo, que es lo que pasa en Honduras. Pues a mí me encantó ese proyecto de esa Comisión de Reforma a la Seguridad, porque la seguridad en Honduras está íntimamente ligada con las personas a las cuales se elige en la Corte Suprema, en el Ministerio Público, los jueces, etc.
Proponemos aquí en Salvador a las 7 que la elección la tracen. No le elijan al próximo 24 de enero. Evalúen con código secreto a las personas que aspiran a ser magistrados de la Corte, porque van a estar 7 años haciendo cosas en contra tuya. Y de repente 4 de esos años va a estar gobernando el Partido Anticorrupción. Incluso los comisionados de derechos humanos tienen que ser electos con códigos secretos para que cuando sean evaluados por quien sea que los evalúe, incluso dentro del Congreso, si llegan 45 magistrados, si no se puede hacer nada, pónganles a los 45 códigos secretos y evalúenlos sin conocer el nombre de esas personas. ¿Por qué no lo hacen? Esta es una propuesta que les hago hoy como regalo de fin de año. No puede ser lo que pasó con la Unión Europea. Vino la señora vicepresidenta austríaca del Parlamento Europeo a decirnos que estaba decepcionada porque en 2 años el presidente Hernández no hizo absolutamente nada con 12 recomendaciones que hizo la Unión Europea para que se cambiara la ley electoral de Honduras y que firmamos todos los candidatos a la presidencia de la República. Y usted dirá, ¿y por qué Narrala quiere que se meta a la Unión Europea si nosotros somos gallos y podemos solos? Es que no podemos solos, porque estamos invadidos de corrupción, por eso tienen que venir jueces internacionales. Me dio risa algunas columnas en las que criticaban a la señora Ulrike Lunacek, la que vino del Parlamento Europeo, que por qué se estaba metiendo en cosas nuestras. Pero si no queremos que se metan, como no se meten en Chile, como no se meten en otros países, entonces no les pidamos dinero. Estados Unidos se mete en Honduras, la Unión Europea se mete en Honduras, porque aquí los gobernantes han sido tan ladrones que se acaba el dinero y si no nos ponen dinero ellos, no tenemos la posibilidad de subsistir. Sigamos viendo Salvador a las 7, nuestro resumen de las principales propuestas que hemos hecho en este programa que inició el 6 de septiembre y se transmite todos los domingos a las 7 y a las 10 de la noche aquí en Hondurred. ¿Qué es lo que sucede con una corte como la actual? El 8 de diciembre del año pasado, 15 diputados del Partido Nacional y uno de los partidos bisagra se apersonaron en la Corte Suprema de Justicia para pedir la reelección. Y como son peces gordos, famosos e influyentes, la Corte Suprema de Justicia, que es empleada del presidente de la República desde que el 12 de diciembre del 2012 quitó a los mejores 4 que tenía la Corte Suprema de Justicia y puso a 4 de su paladar, pues fueron y presentaron el asunto de la reelección que violenta la Constitución de la República. Según el artículo 239 de la Constitución de la República, estos 16 diputados son traidores a la patria y deberían estar castigados por 10 años para participar en absolutamente nada. Pero esa corte actual es una corte usurpadora, es una corte que está ilegal desde el 2012 y es la corte que maneja la justicia de Honduras y un poco la culpable del caso del Grupo Continental, porque no actuó, porque no es independiente el Poder Judicial en Honduras. El Ministerio Público, el fiscal general y el fiscal adjunto fueron colocados por el presidente de la República siendo presidente del Congreso la madrugada del domingo 1 de septiembre de 2013. Sacó al señor, no le recuerdo el apellido, que no tiene pelo, que era de la Sala de lo Constitucional y lo pasó a fiscal. Y ni siquiera lo hizo por el tiempo que le faltaba al fiscal anterior que renunció, sino que lo dejó por un montón de años, lo cual también es ilegal. Bueno, termino con este tema para pasar al tema de los compatriotas que viven en el extranjero. Aquí tengo un primer cuadro que les voy a poner. Han emigrado 1 millón de personas. ¿Por qué causas? Por falta de trabajo, por la pobreza en la cual viven, por la inseguridad, por la falta de medicinas, por el deseo de una mejor vida en un país normal como los Estados Unidos, donde se respetan los derechos humanos y la vida de las personas. Las ganas por triunfar y salir del país no solo se ve en los niveles socioeconómicos
humildes, sino también en los niveles medio y alto. Muchos padres de familia que con sacrificio envían a sus hijos a estudiar al exterior, hoy en día desean que, una vez graduados, no regresen a Honduras. Esto es algo triste, porque hoy un padre de familia le dice, muchachito, ¿sabes qué? En vez de que te vengas a Honduras y te maten, quédate trabajando allá donde te mandé a estudiar. O sea que Honduras pierde a su gente por culpa de una mala gobernanza de gobiernos corruptos. La clase política tradicional está feliz con esto que está pasando. ¿Por qué? No les interesa ni les conviene resolver el problema, porque así el Estado, con 1 millón de hondureños afuera, se desobliga de proveerles todos los servicios universales que le debe proveer a la población: seguridad, educación, salud, empleo y vivienda. ¿Y por qué digo esto? Paradoja le puse ahí. Porque los que emigran mantienen al país. Las personas que se van a los Estados Unidos son los que mantienen al país. Le voy a dar estas cifras, téngalas presentes, porque son cifras realmente escalofriantes de lo importante que son ustedes, compatriotas. Yo les agradezco realmente, porque si no fuera por ustedes, Honduras prácticamente no existiría. Les voy a poner el siguiente cuadro para que veamos lo que representa el envío de remesas. Declarado en el Banco Central a través de las remesadoras, entran 10 millones de dólares al día. 10 millones de dólares son, bueno, mejor le sumo los millones que entran diariamente por entes no declarados. Hay gente que trae dinero, un montón de gente que trae dinero. Eso representa como 3 millones de dólares al día. En total, entran al país 13 millones de dólares al día, que representan arriba de 300 millones de lempiras al día. Y eso es lo que mantiene la economía nacional. Fíjese lo que representa en números. Este cuadro que les acabo de mostrar, veamos el siguiente cuadro para que vean lo que eso representa. Eso es aproximadamente 1.300.000 salarios mínimos al mes. Eso representa el 55% del presupuesto nacional, que son 185.000 millones de lempiras, y representa el 23% del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es todas las transacciones que se hacen en Honduras, que está arriba de los 400.000 millones de lempiras. O sea que esta gente es fundamental. Honduras es el segundo país de Centroamérica y el Caribe, y México, con más dependencia de las remesas. Y cada año las remesas, o sea, el pisto que ustedes mandan a Honduras, cada año crece en un 12%. Cada año crece en un 12%. Si no recibiéramos las remesas de los Estados Unidos, el dólar, que hoy cuesta 22.20, costaría más de 40 lempiras. Ahora, no solamente eso, sino que las cosas, lo que hoy le cuesta 20 lempiras, le costaría 40. O sea, todo costaría más del doble con respecto a lo que vale hoy. Eso se llama inflación. Cuando le hablen de inflación, que le digan qué papada es eso. Inflación es que las cosas suben de precio. Si el dólar costara más de 40 lempiras, lo cual ocurriría si usted no manda remesas de los Estados Unidos, las cosas costarían el doble o no habrían. Habría mayor pobreza y hambre porque la gente no podría comprar las cosas por el alto precio que tendrían. Obviamente, al haber más pobreza y más hambre, habría mayor delincuencia y habría una mayor depresión, una población más deprimida, más violenta y sin ninguna esperanza de salir adelante, ya que los compatriotas en el exterior nos demuestran con su ejemplo que cuando se quiere, se puede. Lo que proponemos como solución: crear primero las condiciones de país donde mejoren los aspectos tales como empleo y seguridad. Por ejemplo, ¿por qué no hay ticos en Estados Unidos? No hay costarricenses, porque en Costa Rica hay empleo y hay seguridad. ¿Qué otra cosa proponemos como solución? Incentivar el ahorro para las personas que reciben las remesas, que puedan ahorrar un poco, que se pueda, a través del Estado,
hacer en bancos particulares un fondo de pensiones que esté seguro, que del dinero que reciben nuestros compatriotas se pueda destinar una cantidad para fondos de vivienda y que también se pueda destinar dinero para los seguros médicos y de vida. Un plan estratégico cuya contraparte sea puesto por el gobierno, pero no un gobierno ladrón y corrupto, sino un gobierno decente, como el que corresponde con lo que nosotros pensamos hacer si llegamos a la presidencia de la República. Una actualización del censo para que ese millón de personas que están en Estados Unidos puedan votar, incluso aquellos que se encuentran ilegales, porque actualmente de los ilegales que hay en Estados Unidos, utilizan las identidades de ellos para votar. El partido de gobierno los utiliza para emitir votos el día de las elecciones, sabiendo que esos que están ilegales en Estados Unidos no van a aparecer por Honduras. Lo otro es lo que les dije antes, documentar vía internet, que una persona desde su casa entre a Relaciones Exteriores, vivo en Miami, y pida sus documentos, pida una identidad, pida el documento que sea a través de internet sin necesidad de ir a un consulado. Eso lo voy a implementar yo, si me lo permiten, a partir del 2018. La otra cosa, publicar cuánto cuesta cada trámite, cuánto cuesta sacar una identidad, cuánto cuesta sacar un pasaporte, cuánto cuesta un permiso para esto, cuánto cuesta un permiso para lo otro. Y los pagos, en vez de hacérselos a los funcionarios de los bancos, hacer el pago vía internet, como se hace en Honduras. Si en internet usted puede entrar estando en cualquier parte del mundo y hacer las denuncias online a través del internet o en buzones que se coloquen en las embajadas. Bien, a todos nuestros compatriotas que nos están viendo, tanto los que me miran acá como los que nos miran en los Estados Unidos, hacemos este programa con un gran esfuerzo y lo hacemos por la conciencia ciudadana que tendemos. No pretendemos absolutamente nada a cambio. Nos estamos ofreciendo para llegar al poder a gobernar con manos limpias. Los gobiernos populistas como el gobierno actual emulan lo que hacían en el circo romano, en el Coliseo romano, cuando a los contrincantes que no estaban de acuerdo con los césares los metían ahí en la plazoleta y les echaban los tigres y los leones y la gente disfrutaba viendo cómo las fieras devoraban a las personas enemigas o a los que capturaban en las guerras de otros imperios. Y en medio de la función o al final de la función, los césares lanzaban pan al pueblo. Pan y circo. Eso es lo que están haciendo estos populistas en Honduras. Debemos evitarlo. Y tú trata de no caer en eso que te hacen caer para mantenerte en la ignorancia. Con la bolsita solidaria, con el ecofogón, con el bono 10.000, a cambio de que les des el voto para tener 4 años más de miseria y de hambre. En Honduras, el pan y el circo, el fútbol. Mire, la selección nacional, el más preocupado con que la selección nacional está próximo a ser eliminado del campeonato mundial, aunque esperamos que no, es el presidente, porque se acaba el circo. El fútbol en el fondo es utilizado como circo. Me hablan de la marca país. Oiga, internacionalmente me dicen a mí cuando viajo, la marca de tu país es la corrupción, viejo. No es esa cosita bonita de colores que exporta. Honduras está identificado con la marca país corrupción y nosotros queremos eliminar eso como una promesa para el próximo año y ustedes tienen que ayudarnos para hacerlo. Miren, la otra cosa que pasó durante el año, las aportaciones al rap. Se robaron las aportaciones del rap. Miles de millones de lempiras se los robaron. Esos miles de millones de lempiras están hoy convertidos en papel y el gobierno utiliza el efectivo que paga el empresario y que pagas tú, lo utiliza para campañas políticas. ¿Es justo? No es justo. Régimen de aportaciones privadas son solamente tuyas. El gobierno no tiene derecho a usarlas, mucho menos invertirlas en negocios dudosos. Tiene que ponerlas en negocios que sean
totalmente seguros, porque esa es la cosa que te va a beneficiar a ti cuando te retires de trabajar. Tienen que tener presente algo los señores del gobierno. Yo sé que en el gobierno hay un montón que no entiende nada de economía. Solamente la inversión genera riqueza. Hay que apoyar la inversión nacional, la inversión internacional, porque al venir ese dinero y formar empresas, generan empleo. Si el empleo es en agricultura y en construcción, se genera más empleo. Bienvenida la inversión. De otra manera, nos están engañando. En Honduras, el presupuesto lo utilizan básicamente para política y para populismo. El presupuesto 2016 relega la inversión pública, que cada año es menor. Y por eso es que no hay en Honduras gente que quiera venir a invertir, porque hay un clima de inseguridad. Y como están fregando a los pocos inversionistas nacionales, clavándoles más impuestos, entonces estos dejan de invertir. Porque invertir para arriesgar más dinero, invertir es arriesgar dinero, pagando más impuestos, no le sirve al empresario. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué te dice el empresario? ¿Qué me dices tú que me estás viendo que eres empresario? Honduras ha disminuido tu competitividad con respecto a los países de Centroamérica. Los sectores que han mejorado y con los cuales se llena la boca el gobierno de la República, gastando 6 millones de lempiras al día en publicidad, son sectores que no mejoran la cantidad de empleos. ¿Cuáles son esos sectores? Tarjetas de crédito, se llama también intermediación financiera, las telecomunicaciones y la generación de energía. Esas tres cosas que le acabo de mencionar, esos tres rubros, apenas le dan trabajo a 10.000 personas. Y en Honduras tenemos millones de desempleados. Entonces el crecimiento económico que dicen que va a ser de un 3.5%, señores, no va a ser de un 3.5%, porque la mayor parte de ese crecimiento, casi un 2%, se lo llevan cosas que no producen empleo. Por eso se habla de que es solamente un beneficio macroeconómico y no un beneficio microeconómico. Vamos a ver este tercer y último segmento de resumen de los programas Salvador a las 7 de finales de octubre y principios de noviembre. Honduras no es un país pobre. Honduras es un país que ha sido empobrecido por la clase política que a través de los últimos 35 años han solicitado préstamos y han mal administrado los recursos del país, haciendo que tú te conviertas en una persona más pobre. En estos últimos 35 años, Honduras ha estado considerado entre los 3 países más pobres de América Latina, peleando ahí con Haití. Sin embargo, esto es algo como producto de la mala administración. Es la culpa de nosotros de haber electo a malos administradores, malos con la intención de robar y hacerse ricos, o hacer ricos también a los grupos que les rodean. En 1998 Honduras sufrió una gran desgracia natural, el huracán Mitch, que dejó bastante mal la economía del país. Y a raíz de eso, Honduras pidió ayuda internacional y fue incluido entre los países altamente endeudados y empobrecidos, y tuvo acceso a la cuenta del milenio y tuvo acceso a que se le condonara su deuda externa, deuda del país con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Centroamericano de Integración Económica, deuda de Honduras como país pobre. La deuda de Honduras en el año 2007 se redujo a 1.250 millones de dólares, o sea, se redujo en un 70% con respecto a lo que era. Sin embargo, el gobierno en los últimos 8 años ha despilfarrado el dinero del Seguro Social, del IMPREMA, de la ENE, del INJUPEN, del SOPTRAVI. O sea, no solamente se ha endeudado con los organismos internacionales, sino también se ha endeudado con las instituciones locales. Ahora le voy a hablar un poco de lo que sucedió con la condonación de la deuda. A Honduras le condonaron la deuda.
en el año 2007, gracias a las gestiones, sobre todo las gestiones que hizo su eminencia reverendísima el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, que estuvo a punto de ser papa. Gracias a las gestiones de él, a Honduras le disminuyeron la deuda. La deuda de Honduras era, vamos a poner el siguiente cuadro para mostrárselo y la vayan ustedes viendo. En el año 2007 era de 2.371 millones de dólares. Fíjense que en el 2010 ya era de 4.632 millones de dólares. O sea que se duplicó en 3 años. Después del 2011 subió a 5.564. En 2012 subió a 6.230. En 2013 subió a 7.886. Y en 2014 la deuda pública interna y externa llega a 8.565 y muy probablemente al final de este año la deuda pública esté en los 10.000 millones. Honduras tiene una deuda que representa casi la mitad de su Producto Interno Bruto. De todos los bienes y servicios que se producen en Honduras, que es el Producto Interno Bruto, el 45%, casi la mitad de ese Producto Interno Bruto es deuda pública. En cambio, Guatemala, solo el 24% de su deuda pública es solamente un 24% su deuda pública con respecto al Producto Interno Bruto. Le voy a comparar ahora la deuda externa con la deuda interna. La deuda externa, le repito, con los bancos internacionales, pero hay una gran deuda que es la deuda interna, que es el gobierno le pide prestado a los bancos locales, pero no solo a los bancos. Hay dineros nuestros que nosotros aportamos, por ejemplo, al Instituto de Previsión del Magisterio, INPREMA. Hay dineros que aportamos al INJUPEN, Instituto de Jubilaciones y Pensiones. Hay dinero que se aporta al Seguro Social. Todos esos dineros, el gobierno utiliza una manipulación de ese dinero que debería estar guardado para la jubilación tuya y para que el INJUPEN y el INPREMA sean entidades prósperas que tengan dinero. ¿Y qué es lo que hace el gobierno cuando necesita dinero? Como el gobierno maneja a estas instituciones que acabo de mencionar, las obliga a emitir lo que se llama bonos. ¿Sabe lo que es un bono? Un bono es un pedazo de papel donde el gobierno agarra tu dinero que tú le aportaste al INPREMA, agarra tu dinero para gastarlo en publicidad, en comprarse un avioncito o cosas por el estilo, y deja en la caja fuerte del INPREMA o del INJUPEN, deja un papel que dice que hay un bono y se compromete a pagar por ese dinero un interés. Así están quebradas las instituciones hondureñas, están llenas de papel, no están llenas de tu billete. Ese es otro engaño en el cual está sumido el pueblo hondureño. Quiero ahora decirle qué propone el PAC, qué propone Salvador Nasralla. Yo propongo un gobierno de austeridad, dejar de gastar 6 millones de lempiras diarios en publicidad, reducir el tamaño del Congreso Nacional, eso lo expliqué el domingo pasado, salirnos del Parlacén, el domingo pasado les dije cuánto se ahorra, reducir el tamaño de la Corte Suprema de Justicia. En Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia la integran 9 personas, en Honduras son 15 y la quieren aumentar a 20. Lo que hay que hacer en Honduras además es fusionar ministerios, reestructurar embajadas, eliminar las partidas confidenciales, hacer un buen uso de los bienes incautados, de eso les hablo en un poquito más, apoyar a las empresas que generan empleo, dándoles incentivos, cobrándoles más barata la energía eléctrica, por ejemplo, etcétera. Transparentar las concesiones, eso es algo fundamental, porque eso nos va a evitar endeudar más al país y nos permitirá llevar el desarrollo infraestructural a todos los rincones de la nación, generando empleo al mismo tiempo. La otra cosa que propongo que se haga es
renegociar la deuda interna y la deuda externa, haciendo una revisión de los plazos y de las tasas de interés, que como Honduras tiene fama de ladrón, le prestan a intereses más altos y aparte le reducen los plazos. Incluso la Banca Nacional de Honduras le presta al gobierno a unos intereses altísimos. Vamos al siguiente cuadro. Reducir la publicidad representaría 8.760 millones de lempiras en 4 años. Reducir el Congreso Nacional, salirse del Parlacén, reducir la Corte, la venta del jet presidencial, quitar la partida confidencial, eliminar a los paracaidistas, todo eso representa aproximadamente 744 millones de dólares. Así, a vuelo de pájaro, me ahorraría económicamente 17.000 millones de lempiras. Y el actual gobierno, lejos de ahorrar, pretende subir. Imagínese usted, es que es increíble lo que pasa en Honduras. Ese cuadro es interesante que lo vea. El gobierno, en lugar de esto que propone Nasrallah, el gobierno lo que propone es que el presupuesto para el próximo año sea de 204.000. O sea, los 17.000 millones que se pueden ahorrar en este cuadro que estoy presentando, el gobierno de la República, a través del Congreso, tiene metido un presupuesto de 19.000 millones de lempiras más que el presupuesto de este año 2015. O sea, para seguir utilizando los dineros, especialmente ahora que se acerca la campaña publicitaria, que no solamente bastarán los 6 millones de lempiras diarios a favor de la personalidad, del culto a la personalidad del presidente, sino que además habrá que empezar a ayudarle a la publicidad de los otros del Partido Nacional y de los otros funcionarios que querrán llegar a robar en las elecciones internas. ¡Qué interesante! Muy interesante. Y otra cosa, hay algo que es increíble. La factura petrolera. ¿Sabía usted que por el precio internacional del petróleo, Honduras se está ahorrando anualmente 500 millones de dólares? ¿Sabía eso? Eso significa que de persistir los precios bajos del petróleo, Honduras va a tener un ahorro de 2.000 millones de dólares en 4 años. Entonces, si Honduras utiliza esos 2.000 millones de dólares, que representan la 1/4 parte de su deuda, Honduras tiene una deuda de 8.500 millones de dólares. En 4 años, con un buen gobierno, si persiste el precio bajo del petróleo, nos habremos ahorrado 2.000 millones. ¿Qué hacen con esos 2.000 millones que se están ahorrando? ¿Los tienen en algunas cuentas especiales para utilizarlos en la campaña presidencial, para comprar la bolsa solidaria y engañar a la gente? ¿Es eso? Pregunta nada más. Entonces, si no fuera por la baja del precio del petróleo y si no fuera porque cada vez entran más remesas al país, el país no estaría en una situación estable y el dólar, en vez de valer 22.30 como vale ahora, valdría 40. Gracias a eso y no al buen accionar que pregonan los organismos internacionales, lo hace bien porque está pagando 500 millones de dólares menos por el petróleo, que es el combustible de la economía, y porque cada vez se reciben más remesas. ¿Por qué se reciben más remesas? Porque la gente cada vez está más pobre y sus parientes de Estados Unidos cada vez les mandan más. Conclusiones. Yo quiero que te lleves a tu cama hoy 3 cosas claritas. Honduras no es un país pobre, es un país que fue empobrecido, un país rico saqueado por la clase política. Ha sido tanta la irresponsabilidad de la clase política que nos han endeudado 4 veces más desde que nos perdonaron la deuda en el 2005. Se ha multiplicado por 4 aquella deuda que estaba en 2.000 millones y hoy es de 8.500 millones. La otra cosa, todas las medidas que propongo aquí de ahorro, obviamente que siendo gobierno, serían mucho más que esos 744 millones de dólares que les expliqué en los cuadros. Podrían servir para medicinas, para hospitales, para escuelas, para carreteras. Y aparte, estoy seguro, porque ya lo he conversado,
los dineros de la cuenta del milenio volverían a Honduras porque los organismos quieren darle a este país pobre, pero quieren darle a un país pobre administrado por una persona decente, honesta y creyente del ser superior. Y la tenemos, y ellos lo saben que la tenemos. Antes de despedirme, la reflexión es que se debe terminar la fiesta, se debe terminar el derroche, se debe terminar esa cúpula que gobierna el país y que lo gobierna mal, que despilfarra los fondos que a ti te cuesta tanto obtener. En la despedida de este año, hoy 27 de diciembre, me vine de luto intencionalmente, por respeto a tanta gente que perdió a sus familiares, tanta gente que perdió sus empleos también y que no tiene algo que comer, ni en los días normales ni en estos días tan especiales, y que deben estar tristes. Yo los invito a que levanten el ánimo y que sepan que si nos unimos vamos a poder sacar el país adelante. El fútbol también perdió a un gran futbolista, muchacho joven, buena persona, 26 años, Arnold Peralta, qué pena, asesinado. Este año que se nos va es un año, por eso estoy de luto, es un año triste, pero yo confío que el próximo año va a ser un mejor año. Yo creo que podemos cambiar el país, porque de todo lo malo que tuvimos en el año, hubo algo que me regocijó. Y ese algo yo creo que va a seguir vigente. Esas antorchas que se encendieron en todas las ciudades de Honduras durante este 2015 que se nos va, son esperanza para un futuro mejor. El pueblo hondureño despertó. Así que yo te invito a ti que anduviste en las antorchas, tú que reclamaste en las calles, te felicito, tú eres la ganancia del 2015. Y en 2016 estoy seguro que con tu aporte vamos a intentar desde el Congreso, desde la Corte, desde los lugares públicos, que tú reclames por tus derechos. Y nosotros vamos a estar también al pie de la bandera reclamando por ellos. De todas las épocas, la más especial es esta de las Navidades y del fin del año, porque podemos compartir en familia, con los amigos, y recordar el nacimiento del niño Jesús. Reencontrarnos con la moralidad y con la espiritualidad, ayudar a los necesitados, ayudar al prójimo, y por supuesto perdonar a los que nos han ofendido. En estas fiestas debemos recordar y tratar, tener la confianza en Dios, la esperanza en poder construir una mejor Honduras para el 2016. Tu amigo Salvador Nasralla te desea éxitos, bendiciones, sobre todo salud, bienestar. Feliz Navidad y un bendecido año 2016, con mucho amor.